Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de matemática. En esta clase continuaremos nuestro hermoso viaje por el mundo de los números. Hoy conoceremos los números ordinales. Para iniciar es importante entender qué es ordenar. Como podemos apreciar en la imagen, la maestra ha ordenado sus estudiantes siguiendo una secuencia lógica, es decir, por orden de tamaño, desde el más pequeño hasta el más alto. Ordenar es acomodar, clasificar o alinear elementos, teniendo en cuenta un punto de referencia, como ser tamaño, distancia, tiempo, peso, etc. Ahora veamos los números ordinales en la práctica. Vamos a observar esta carrera y el orden en el que llegan los atletas. Jorge llegó en primer lugar. Camilo llegó en segundo lugar. Mariana llegó en tercer lugar. Isabel llegó en cuarto lugar. Javier llegó en quinto lugar. Darío llegó en sexto lugar. Joel llegó en séptimo lugar. Ana llegó en octavo lugar. Mateo llegó en noveno lugar y Marcos llegó en décimo lugar. Como podemos apreciar, los números ordinales nos indican el orden de llegada de los atletas. El campeón de la competencia, obviamente, Jorge, porque llegó en primer lugar. Los números ordinales indican orden, es decir, establecen la posición en la que se encuentran una serie de elementos pertenecientes a una sucesión lógica. Ahora veamos la utilidad de los números ordinales. Los números ordinales se utilizan para establecer el orden de llegada en una competencia. Los números ordinales se utilizan para referirnos al orden de los pisos de un edificio. También en la escuela utilizamos los números ordinales para organizar los cursos según la edad de los estudiantes. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. No se olviden que los números ordinales se utilizan para designar el orden de los años de escolaridad en los diferentes niveles de educación. Ahora veamos cómo se representan los números ordinales. Como podemos apreciar, los números ordinales utilizan los mismos signos gráficos de los números naturales, pero para poder reconocerlos como números ordinales, se le agrega un pequeño círculo en la parte superior derecha. Este pequeño círculo nos indica que ya no es un número natural, sino es un número ordinal. Veamos cómo se leen los números ordinales. Recordemos que los números ordinales utilizan los mismos signos gráficos de los números naturales. En este caso, el 1, acompañado del círculo pequeño al lado derecho, se lee primero, indicando el orden. El 2 con el círculo pequeño se lee segundo. El 3 con el círculo pequeño se lee tercero. El 4 con el círculo pequeño se lee cuarto. El 5 con el círculo pequeño se lee quinto. El 6 con el círculo pequeño se lee sexto. El 7 con el círculo pequeño se lee séptimo. El 8 con el círculo pequeño se lee octavo. El 9 con el círculo pequeño se lee
noveno. Posteriormente tenemos el 10 con el círculo pequeño en la parte superior derecha que se lee décimo. El 11 con el círculo pequeño se lee undécimo. El 12 con el círculo pequeño, duodécimo. Ahora veamos que a partir del 13, cuando lleva el círculo pequeño y cumple la función de ordinal, se lee la decena como décimo y la unidad como tercero. Entonces, este ordinal se lee décimo tercero. Lo mismo ocurre con el 14, es decir, se lee la decena como décimo y la unidad como cuarto. Entonces, el número ordinal se lee decimocuarto. Así vamos combinando todos los números naturales para formar los ordinales. El 15 con el círculo pequeño que indica que es un ordinal, se lee la decena como décimo y la unidad como quinto. Entonces, el nombre del número ordinal es decimoquinto. Lo mismo ocurre con el 16. El 16 acompañado del círculo pequeño nos indica que es un número ordinal. Por lo tanto, para la lectura decimos el 1 se lee como décimo y el 6 como sexto. Por lo tanto, este número ordinal se lee decimosexto. Lo mismo ocurre con el 17. Acompañado del círculo pequeño nos indica que es un número ordinal. Entonces, leemos el 1 que representa la decena como décimo y el 7 que representa la unidad como séptimo. Por lo tanto, el ordinal se lee decimoséptimo. Lo mismo cuando leemos el 18, es decir, el decimoctavo. Luego el 19 como ordinal se lee decimonoveno. Cuando llegamos al 20 como ordinal se lee vigésimo. Y así sucesivamente vamos a ir combinando y la nomenclatura va a ser la misma. La decena, vigésimo, y las unidades se leen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Practiquemos. Aquí tenemos el vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno y el 30 como ordinal se lee trigésimo. A partir de aquí vamos a practicar los ordinales de 10 en 10, o sea, las decenas de ordinales. Bien, veamos. El 40 como ordinal, cuadragésimo. El 50 como ordinal, quincuagésimo. El 60 como ordinal, sexagésimo. El 70 como ordinal, septuagésimo. El 80 como ordinal, octogésimo. El 90 como ordinal, nonagésimo. Y el 100 como ordinal, centésimo. Qué interesante que fue conocer los números ordinales, ¿verdad? Para escribir números ordinales utilizamos los mismos números naturales, pero le añadimos en la parte superior derecha un pequeño círculo que nos indica que es ordinal. Por lo tanto, a partir de ahí nos ayuda a ordenar elementos, es decir, a clasificarlos siguiendo puntos de referencia como ser, tamaño, distancia, edad, etc. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.